Bueno, continuamos con la serie de videos del módulo de cardiología y vamos ahora al video número 5, donde vamos a hablar de distintos temas. Por un lado vamos a hablar de shock, ¿sí? Que es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad que tiene el corazón o la circulación general de mantener una perfusión adecuada de los órganos vitales y por lo general se registra una tensión arterial sistólica muy baja que suele estar por debajo de los 70 milímetros de mercurio. Las diastólicas son casi irregistrables. Todo esto va a provocar una hipoxia tisular muy importante con fallo metabólico celular multiorgánico por el bajo flujo sanguíneo o la distribución irregular de la circulación. Hay distintos tipos de shock. Nosotros vamos a hablar principalmente de los 4 más importantes, que son el hipovolémico, el cardiogénico, el anafiláctico y el séptico. También tenemos otros shock que son como el obstructivo, el hipoxémico o por acidosis metabólica, el neurogénico por sección medular, el tóxico o por dolor y mixto. Principalmente las causas de shock hipovolémico, las más comunes son las hemorragias. Puede ser que sean hemorragias externas o hemorragias internas luego de una cirugía, por ejemplo. También podemos tener un shock hipovolémico por pérdida franca de agua, en los casos de deshidratación, muy importantes, o por pérdida de plasma en los pacientes quemados. Los pacientes que sufren extensas quemaduras tienen pérdida de plasma importante. También hay shock hipovolémico por lo que se llama rápida formación del tercer espacio, cuando hay secuestro de líquido, como ocurre en las peritonitis o en las pancreatitis, y también por poliuria, por enfermedad renal, por insuficiencia suprarrenal, y otro tipo de enfermedades en menor grado producen shock hipovolémico. Pero principalmente hay que tener en cuenta las hemorragias y la deshidratación y las quemaduras. También tenemos el shock cardiogénico. El shock cardiogénico tiene distintas causas. Puede ser por un infarto agudo de miocardio, puede ser un infarto masivo o infartos reiterados, por rupturas valvulares como la ruptura de la válvula mitral, por rupturas del tabique o septum interventricular, por taponamiento cardíaco, por infarto de ventrículo derecho o ruptura del ventrículo derecho, por arritmias muy severas como las arritmias letales, por insuficiencia cardíaca y por sepsis. El shock anafiláctico es un shock de tipo alérgico, es una respuesta exagerada alérgica donde hay una liberación masiva de histamina y puede ocurrir por picaduras de insectos o mordeduras de animales o algunos alergenos en particular, medicamentos, toxinas y alimentos. El shock séptico se da por infecciones generalizadas, por sepsis, septicemias, bacteremias, viremias, etc. Los obstructivos se dan por émbolos, como es el caso del TEP. El hipoxémico, cuando tenemos una presión de oxígeno menor a 40 milímetros de mercurio. El shock también por acidosis metabólica, cuando tenemos un pH muy, muy bajo de 7,15, como puede darse en la cetoacidosis diabética o en la acidosis láctica, o en el síndrome de Reye, que es inducido por la aspirina o en general por los salicilatos, y la insuficiencia renal aguda. Estos entonces son los tipos de shock. Los que vamos a estudiar en mayor profundidad son el hipovolémico, el cardiogénico, el anafiláctico y el séptico. Para la clínica vamos a tener en cuenta un poquito lo que es la clínica en general de lo que es el shock hipovolémico, que es el más común de ver. El paciente va a estar taquicárdico, taquipneico, tiene un pulso filiforme o que casi no se siente el pulso directamente, muy hipotenso, va a estar frío, con sudor, con sed, con sensación de muerte inminente, con una encefalopatía y obnubilación y confusión mental, puede hacer un síncope, puede hacer convulsiones, coma y muerte, por supuesto. Hay que tener en cuenta en los casos de shock séptico en particular que hay 2 etapas. Una etapa temprana o caliente con vasodilatación y descenso muy rápido de la tensión arterial y una etapa tardía o fría
que cursa con cianosis por la hipoxemia y vasoconstricción. Tratamientos son muy diferentes según el tipo de shock que tengamos. Tratamiento hipovolémico tenemos que poner 2 vías periféricas, una central, reponer la sangre si fue por una hemorragia. Hay que dar también una ampolla de gluconato de calcio para evitar la hipocalcemia. Si es en el caso de pacientes quemados, hay que reponer plasma, ¿sí? Hay que dar también en los deshidratados expansores como los cristaloides o los coloides, el suerito, famoso que los chicos siempre dicen, póngale suerito. Y en el caso del shock séptico depende un poquito si le estamos en la etapa fría o en la etapa caliente. En la etapa caliente vamos a dar también expansores, ¿sí? Como cristaloides o coloides, e hidratación. Hay que aplicar frío y se puede dar dobutamina o dopamina. En la etapa fría le vamos a aplicar la dobutamina y la dopamina. El shock anafiláctico, bueno, acá ahí depende un poquito de cuál es la causa del shock anafiláctico. Si lo picó una serpiente o lo mordió una serpiente, hay que ver qué tipo de serpiente y buscar el suero antiofídico que corresponda. Lo mismo si fue por una araña o algún insecto que podamos ubicar algún suero que se pueda poner como antídoto. Si no, bueno, si el paciente ha hecho un edema de glotis, hay que intubarlo urgentemente y expandir con Dextran y dar adrenalina, ¿sí? Endovenosa hasta sacarlo del shock. Luego se darán corticoides, que es lo único que va a evitar, digamos, que la anafilaxia continúe. En los casos de shock cardiogénico también tenemos que tratar la causa, ¿sí? Si fuera un taponamiento cardíaco, hay que hacer un drenaje y coser la parte del corazón que está rota, la pared del corazón que está rota, y eso requiere cirugía. Si tiene un infarto de ventrículo derecho, podemos dar expansores, es el único caso que se expande, en el caso de los cardiogénicos. Si fuera por bradiarritmias, podemos dar atropina o isoprosterenol. Si fuera por taquiarritmias, se hace cardioversión eléctrica o farmacológica. Y también se puede dar dopamina o dobutamina por vía central. En algunos casos, como es el infarto del ventrículo derecho, podemos dar el balón de contrapulsación aórtica y la amrinona, que también sirve como antiarrítmico. Complicaciones del shock hipovolémico: la necrosis tubular aguda, la coagulación vascular intravascular diseminada, que es muy grave, alterna episodios de hemorragia y de coagulación, y un ACV isquémico, que es bastante grave también, por supuesto. Concepto de sepsis: fiebre mayor a 38 grados, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria aumentada mayor a 20 o 30 latidos por minuto, la leucocitosis marcada con glóbulos blancos mayores a 10.000 o menores a 4.000. También una PO2 o presión de oxígeno menor a 40 o a 32, y por supuesto el foco séptico. En el caso del shock séptico hay que urgentemente estabilizar al paciente y tratar de encontrar o ubicar cuál es el foco séptico. A veces hay que operarlo, a veces es un absceso, a veces lamentablemente ya es una bacteremia o una viremia generalizada y es más difícil de tratar. Bien, y en cuanto a las miocardiopatías, tenemos 3 tipos: la dilatada, la hipertrófica. Ahora vamos a ver todos los tipos que tenemos. Y en el caso de la miocardiopatía dilatada vamos a tener dilatación, pero también vamos a tener fibrosis. Hay distintas causas: enfermedad coronaria, hipertensión arterial, hipertrofia de ventrículo izquierdo por la hipertensión arterial, que luego se va a dilatar, HIV, enfermedad de Chagas, que dan una cardiomegalia importante y un megacolon y un megaesófago. También puede ser idiopática o puede ser por alcohol o por cocaína. Hay una disfunción sistólica y la fracción de eyección está disminuida. En la clínica, el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca, embolios y trombos murales, arritmias ventriculares, que son bastante complicadas de tratar, como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, y ANGOR. ¿Sí? Ya es más raro, pero bueno, hay pacientes que pueden referir ANGOR.
Se puede tratar con diuréticos como la espironolactona o la furosemida, se pueden dar vasodilatadores, se puede dar digoxina. Digoxina es una droga muy noble, en cardiología se usa mucho porque es una droga que aumenta la fuerza de contracción sin aumentar la frecuencia cardíaca. El problema con la digoxina es que tiene un rango terapéutico y un rango de toxicidad muy estrecho, muy cortito. Entonces hay que estar monitoreándola para no pasarse de ese rango. Se pueden dar beta bloqueantes, se puede hacer un trasplante o colocar marcapasos. Se diagnostican con electrocardiograma, nosotros vamos a ver crecimientos ventriculares, alteraciones en el segmento ST y la onda T, se puede ver bloqueo de rama izquierda o fibrilación auricular, se puede hacer la radiografía y vamos a ver una cardiomegalia, ¿sí? Se puede también tener en cuenta que podemos poner un catéter para medir la hipertensión, para la tensión arterial, para ver si hay hipertensión o no. Venosa. Se puede hacer un ecocardio, donde vamos a ver la dilatación de las cámaras, la insuficiencia valvular, sobre todo la mitral, dilatación del anillo valvular o alteración en la contracción. El ecocardio es lo mejor que podemos hacer para ver las cámaras y su funcionamiento. También se puede poner un catéter, donde vamos a ver que hay un aumento en la presión de llenado y una disminución en el gasto cardíaco. La restrictiva suele estar dada por distintas causas, ¿sí? Hay muchas causas raras como la amiloidosis o la sarcoidosis o las enfermedades por depósito de sustancias, ¿sí? O bien hemocromatosis o glucogenosis o radioterapia. Acá la disfunción es diastólica y la fracción de eyección también está disminuida, pero levemente disminuida. La clínica de insuficiencia cardíaca, disnea, embolias, arritmias o hipotensión ortostática. Tratamiento es un tratamiento sintomático de más que nada la insuficiencia cardíaca, solo que aquí no vamos a dar digitálicos, ¿sí? Vamos a dar beta bloqueantes, podemos dar corticoides, podemos dar colchicina, se puede hacer un trasplante, se puede hacer restricción hidrosalina, dar diuréticos, pero no damos digitálicos. Diagnóstico, en el electrocardiograma lo que vamos a ver es el eje desviado a la izquierda o podemos ver bloqueos auriculoventriculares. En el ecocardio vamos a ver paredes gruesas, ¿sí? Y ventrículos pequeños y aurículas grandes. Podemos ver derrame, engrosamiento valvular, alteración de la función sistólica y de la función diastólica, de las dos. Si se hace una biopsia se puede ver si hay amiloidosis o sarcoidosis o lo que haya. En la radiografía se puede ver una cardiomegalia y un agrandamiento de las aurículas. Y la hipertrófica, por lo general vamos a ver hipertrofia y vamos a ver lesión de pequeños vasos. Aquí la disfunción también es diastólica, pero la fracción de eyección puede estar normal o puede estar aumentada. Causas normalmente es de causa genética, ¿sí? Por mutación de genes en el sarcómero. La clínica, el paciente puede estar asintomático, pero de pronto puede tener muerte súbita o un soplo sistólico o un cuarto ruido. Y el paciente que está sintomático puede presentar disnea, ángur y síncope. Tratamiento con beta bloqueantes, con algunos antiarrítmicos como verapamilo, antiarrítmicos en general como la miodarona, diuréticos, anticoagulantes. Se puede hacer cirugía, ¿sí? Si hay fibrosis en el tabique, se pueden poner marcapasos bicamerales. Es bastante compleja de tratar. Diagnóstico con electrocardiograma, vamos a ver hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteración del segmento ST y de la onda T. Vamos a ver dilatación de las aurículas. Bien, podemos ver también algunos síndromes de preexcitación como es el Wolff-Parkinson-White. En el ecodoppler vamos a poder ver bien la hipertrofia del ventrículo izquierdo con un grosor de septum mayor y pared posterior con obstrucción del tracto de salida de la sangre por la aorta. Puede haber turbulencia en el flujo y alta velocidad sistólica. Y la fiebre reumática, que es una enfermedad
importante para poder diagnosticarla a tiempo. Se la podemos ver por lo general en adolescentes o en niños. Es una enfermedad inflamatoria reumática, pero que se contrae como una complicación de alguna infección por estreptococo A beta hemolítico. Es decir, los estreptococos de la faringitis, el piógenes, ¿sí? O de la escarlatina, que es el mismo germen, si no son tratados adecuadamente cuando son niños, luego de unos años generan fiebre reumática. Y la fiebre reumática suele causar complicaciones graves, ¿sí? Como por ejemplo una valvulopatía mitral importante. Entonces, la causa es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que causa faringitis y causa escarlatina, que cuando no fue tratado adecuadamente puede generar a largo plazo la fiebre reumática, sobre todo afectando las válvulas del corazón. La clínica. El paciente va a tener fiebre, dolor en las articulaciones, principalmente rodillas, tobillos, codos y muñecas. Es un dolor que migra de una articulación a la otra. Las articulaciones van a estar enrojecidas, ¿sí? Tumefactas, calientes al tacto, inflamadas. Se pueden ver nódulos pequeños o indoloros debajo de la piel. Angor puede tener el paciente, puede tener un soplo cardíaco por la afectación valvular, fatiga, erupción cutánea indolora, que se llama eritema marginado, que tiene bordes irregulares. Puede tener movimientos corporales danzantes o espasmódicos, con los brazos principalmente, ¿sí? Esos son incontrolables, se llama Corea de Sydenham o baile de San Vito, y es un comportamiento motor bastante inusual, y además pueden tener conductas inusuales asociadas, como llorar o reírse de manera inoportuna, acompañando a estos movimientos anormales. Se diagnostica mediante los criterios de Jones, que es la clínica que acabamos de describir, ¿sí? Y con la parte de laboratorio, que lo que se pide es la prueba de antistreptolicina O, anticuerpos positivos en una prueba que se llama ASTO, de antistreptolicina O. Puede también cursar con anemia de trastornos crónicos, leucocitosis, neutrofilia y aumento de la eritrosedimentación. El tratamiento lo hacemos con corticoides en dosis bajas, se dan 20 miligramos de meprednisona durante 6 o 12 meses en niños mayores de 12 años, y si son menores, por supuesto, las dosis pediátricas, que recuerden que todos los medicamentos en pediatría van por kilo de peso, ¿sí? Según la edad y por kilo de peso. La profilaxis a partir del primer episodio se hace con penicilina benzatínica por vía muscular y con macrólidos. Y ahora vemos esto que son los criterios de Jones, que son los criterios clínicos. Los criterios de Jones tenemos mayores y menores. Aquí tenemos dentro de los mayores la poliartritis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos, la carditis, y la corea menor es la corea de Sydenham. Y los menores, la fiebre, las artralgias, que haya tenido fiebre reumática anteriormente, la carditis reumática previa también, aumento de PCR o de proteína C y de eritrosedimentación, y en el electrocardiograma un intervalo PR alargado. La evidencia de infección estreptocóxica previa la vamos a ver con la prueba de ASLO, que son la de los anticuerpos frente a estreptococo. Se hace, parece un cultivo de exudado de fauces para estreptococo beta hemolítico del grupo A, o que haya tenido escarlatina recientemente. Así que 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, exceptuando las artralgias cuando hay artritis presente, hacen diagnóstico de fiebre reumática. Bueno, muchísimas gracias y volvemos en un ratito con el video número 6. Nos vemos.